Bien, continuamos ahora con lo que es mecanismos de transducción de señales del ambiente. Sabemos entonces que las plantas responden a estímulos físicos, químicos, biológicos del ambiente a través de un sistema de transducción de señales, por medio del cual los órganos, tejidos y células construyen las respuestas a una señal específica, ¿sí? Entonces tenemos factores bióticos y abióticos con los que está interactuando la planta, y hay un sistema de transducción de señales. ¿Cómo una célula construye una respuesta a una señal específica? La transducción de señales usa una red de interacciones dentro de las células, entre las células y a través de la planta, ¿sí? Dos de los principales elementos de esta transducción de señales en las células vegetales son el calcio y las enzimas denominadas proteínas quinasas, que también son conocidas como las quinasas, la PKC. Las PKC fosforilan enzimas y con eso alteran la actividad a través de la inhibición o estimulación de enzimas blanco. ¿Qué significa esto de enzimas blanco? No es de que una enzima sea de color blanco, sino a la cual va dirigida justamente ese estímulo, ¿sí? La planta dice: me interesa que esta enzima reaccione, entonces esa sería una enzima blanco. ¿Cómo las hormonas vegetales participan en los mecanismos de transducción de señales? Las señales del ambiente generan mensajeros químicos, que son las hormonas, que interaccionan con receptores específicos, que son proteínas en las membranas, los que se conectan a la ruta de transducción. Y aquí vamos a ver una de las rutas de transducción. Tenemos entonces lo que es el estímulo del ambiente, ya sea biótico, abiótico o incluso de ambos. Tenemos un receptor, ¿sí? Y tenemos la hormona, la fitohormona. Entonces, la fitohormona y el receptor da inicio a la amplificación de la señal, primero a través de lo que es el estímulo de este ambiente biótico o abiótico. Tenemos la pared celular, ¿sí? Entonces aquí ya el receptor y la fitohormona encajan uno con otro, ¿sí? Y se liberan IPs, que son un mensajero secundario. Ese mensajero secundario, ¿sí?, se va al interior de la célula vegetal, ya sea vacuola o retículo endoplasmático. Sabemos entonces que en la vacuola tenemos una gran cantidad de calcio, solutos y demás. Se liberan calcios como un mensajero secundario. Estos mensajeros secundarios fosforilan proteínas a través justamente de las PKC, ¿sí? Estas PKC, que son enzimas, se inhiben o se activan dependiendo. Entonces puede haber cambios a nivel genético, puede haber cambios a nivel DNA, y cuando ya hay esos cambios a nivel DNA, estamos hablando de una transcripción de señales. Transcripción de señales cuando hay cambios a nivel DNA. Y después viene una traducción, ¿sí? Esa traducción no es otra cosa más que a proteínas, y de proteínas a enzimas. Entonces, esta es una ruta de transducción, que quede claro. Toda la ruta que siguió es una transducción. Hay cambios a nivel genético, entonces es una transcripción. Y después de que hay cambios, a que hay esa transcripción, se traduce a proteínas, y de proteínas a enzimas. Entonces, esta es una de las vías.
Vamos a ver otra de la vía. Tenemos exactamente lo mismo, el estímulo del ambiente biótico o abiótico, el receptor, la fitohormona, ¿sí? La fitohormona y el receptor da inicio a la amplificación de la señal a través del estímulo del ambiente biótico o abiótico. Tenemos entonces la pared celular, actúan ambos, se acopla tanto la fitohormona como el receptor, y aquí se activa fosfolipasa. Esta es la otra ruta, es la ruta de pared celular. En esa activación de fosfolipasa, obviamente da origen a los lípidos, de los lípidos al diacilglicerol, que es un mensajero secundario, ¿sí? Este mensajero secundario va a dar a una fosforilación de proteínas a través de las PKC, y de ahí es exactamente lo mismo. Tenemos enzimas que se inhiben o se activan dependiendo de lo que requiera, ¿sí? Hay cambios a nivel DNA, y cuando hay cambios a nivel DNA, recuerden que podemos tener aquí entonces la transcripción, y después de la transcripción viene la traducción, de la traducción proteínas y enzimas. Entonces esta es la otra ruta, la ruta de pared celular. Recordemos entonces, hay la ruta de pared celular, que es esta, y la anterior, que es vía vacuola o retículo endoplasmático. Y aquí tenemos entonces todo el conjunto, ¿sí? Todo el conjunto, ya sea vía vacuola o retículo endoplasmático, y al llegar a la fosforilación de proteínas es exactamente lo mismo. Tenemos acá entonces una transcripción de señales, después la traducción a proteínas y de enzimas, y la activación o inhibición. ¿De acuerdo? Entonces, el mecanismo de defensa para hacer frente a la amenaza de insectos fitófagos, ¿sí? Una de las respuestas más comunes que usan las plantas es inducir la expresión de compuestos foliares que afectan negativamente el desempeño de los herbívoros. Esta forma de inmunidad en las plantas requiere de la acumulación del ácido jasmónico, que es sintetizado a partir del ácido linoleico en respuesta al daño a los tejidos por insectos. Al formarse el ácido jasmónico, activa la transcripción de un conjunto grande de genes, ¿sí? Y pues bueno, aquí vemos justamente una transducción de señales a través justamente de lo que hablábamos, ¿sí? De una herida por insectos, fragmentos de la pared celular, el ácido linoleico, metilhasmonato, ácido jasmónico, se activan de genes, ¿sí? Y por ejemplo, al haber activación de genes, dice, activan genes que producen inhibidores de enzimas digestivas, que es la proteinasas, la tripticina y la quimiotripsina, que eso hacen que el animal, o en este caso el bicho, muera por inanición. Puede estar comiendo, pero esas enzimas inhibidoras de enzimas digestivas, ¿sí? Afectan al animal y muere por inanición. Como les decía, en las plantas entonces no tenemos anticuerpos como en los humanos. Se tiene que seguir una ruta de transducción de señales para dar respuesta. Imagínense entonces estos cambios que está sufriendo la planta momento a momento, por la luz, por el viento, por el agua, por todos los factores bióticos y abióticos, ¿sí? Entonces es una constante activación de esta ruta de transducción de señales. Ahora vamos a ver lo que es crecimiento y diferenciación. Definir crecimiento. ¿Qué es crecimiento? El crecimiento es definido como un incremento irreversible en la masa,
cantidad de materia que tiene un cuerpo. El aumento de masa, ¿de qué depende? Del incremento en el número de células, esto es, qué cantidad de división celular vamos a tener, pero no más eso, sino que el incremento del volumen de esas células, el ensanchamiento celular, y por eso podemos tener frutos pequeños, medianos y más grandes, o nada más porque no está una sandía aquí, sino sería mucho más grande. Entonces va a depender de estos dos factores, del número de células, de la división celular y del ensanchamiento, el volumen de estas células, ¿sí? Y aquí lo tenemos. Entonces, lo que es la división celular y lo que es el alargamiento celular, ¿sí? Eso va a influir en lo que es masa. Ahora, ¿pero cómo se mide el incremento en biomasa? El aumento en biomasa se mide cosechando la planta completa. Un órgano, por ejemplo, una hoja, tallo, raíz o parte de este, y pesándolo antes de que se evapore, antes del peso fresco. Después se coloca en una estufa a 80 grados centígrados durante 72 horas y posteriormente se pesa la materia, lo que vendría siendo el peso seco. Mi pregunta es, ¿por qué 80 grados centígrados? ¿Por qué no 100 grados centígrados o 120 grados centígrados? ¿Sí? Y se va a secar mucho más rápido, no en 72 horas, sino a lo mejor cuestión de un día o a lo mejor minutos. Pero, ¿por qué 80 grados centígrados? Bien, lo que queremos determinar es biomasa y lo que queremos sacar de esa parte vegetativa es el agua. Si nosotros incrementamos la temperatura, qué sé yo, a 120 grados centígrados, 200 y demás, no nos vamos a sacar agua, vamos a sacar otros elementos que contenga la planta, ¿sí? Y entonces ahí ya vamos a tener una medición errónea de lo que es la biomasa. Por esa razón es muy importante de que sean 80 grados centígrados durante 72 horas. ¿Y cómo se mide? Pues el porcentaje de biomasa es obviamente el peso fresco menos peso seco entre peso fresco por 100 para que nos dé en porcentaje. Pasamos a crecimiento determinado e indeterminado. ¿Qué dice? En la mayoría de los animales el patrón de crecimiento es determinado, lo que significa que tiene límites definidos. Por ejemplo, todos tenemos dos manos, todos tenemos dos piernas, todos tenemos dos ojos, una nariz, etcétera, etcétera, ¿sí? Y conforme nosotros crecemos, va creciendo, pero llega a un límite. No porque esté más viejo así como yo, voy a tener unos brazos mucho más largos, ¿sí? Que las de un niño o las de un joven, ¿sí? Ya promedio. Entonces llega un punto en que el crecimiento deja de crecer, nuestro miembro, y llega a un punto determinado, ¿sí? Entonces tiene límites definidos los animales. Sin embargo, en las plantas el crecimiento es indeterminado. En las plantas de crecimiento secundario, ¿sí? En las plantas, qué sé yo, en las gramíneas a veces su ciclo de vida es nada más de un año y mueren. Pero si vemos, otros árboles tienen años y años y años creciendo. ¿Y sí? Y se va engrosando el tallo se va engrosando, entonces su crecimiento es indeterminado. Mientras tenga las condiciones ambientales favorables para su desarrollo y mientras el árbol se adapte perfectamente a esas condiciones, su crecimiento va a ser indeterminado. ¿En qué partes podemos tener ese crecimiento indeterminado? En las ramas y las raíces. Y ese crecimiento indeterminado lo da el cambium lateral o cambium vascular. Puede seguir creciendo, creciendo y creciendo. Sin embargo, también hay partes que son determinadas en las plantas, de crecimiento determinado, como por ejemplo, las hojas. No porque tenga 1000 años un árbol va a tener unas hojas enormes. No, el tamaño de las hojas es determinado.
Las inflorescencias es determinada también, es de un tamaño específico. Los frutos también son de un tamaño específico, son un tamaño determinado. Entonces sí podemos tener crecimiento determinado en las plantas, ¿sí? Y como dice también, hasta que se detiene por una causa o señal externa o interna. Ese crecimiento indefinido de la raíz y de los tallos puede ser causado por eso. Pero mientras tanto, el de las hojas, frutos, ¿sí? Qué sé yo, los estambres, los pétalos, las inflorescencias son de crecimiento determinado. Entonces dice, las plantas dejan de crecer cuando florecen y pasan de un crecimiento indeterminado a uno determinado, ¿sí? Entonces, en el proceso de floración dejan de crecer. Pero también, vuelvo a repetir, entonces tenemos esas partes de la misma planta que tienen ya preestablecido un crecimiento determinado. Y vamos a ver un ejemplo. Dice, un árbol de secuoya puede vivir hasta 2000 años y alcanzar una altura de hasta 112 metros y un diámetro de su base de cercano a los 7 metros. Aquí vemos las imágenes, ¿sí? De los niños estos. Estamos hablando de un árbol de secuoya que se encuentra en los Estados Unidos, el General Sherman, así se llama, creo que este árbol. Vean aquí las personas escalando este árbol, ¿sí? Y se dice que este árbol tiene más de 3000 años. Y no porque tengan 3000 años, quiere decir que sus hojas estén súper enormes. No, las hojas son determinadas. Sin embargo, el diámetro de su tronco, el de sus ramas y el de sus raíces es indeterminado. Y aquí lo vemos, una fotografía completa de ese árbol. Y para que ustedes se den idea, aquí vemos, aquí donde yo estoy señalando, está una persona de pie, para que vean la relación del tamaño de este árbol. Aquí está otra de ellas, la de esta de color amarillo, aquí se encuentra, ¿sí? Y otro acá a mero arriba, el de chaleco anaranjado, acá se encuentra de pie en la parte superior. Para que se den idea entonces de que puede haber árboles con ese tipo de crecimiento. De hecho, todos los vegetales, como les digo, de crecimiento secundario, se puede establecer esto, siempre y cuando las condiciones ambientales lo permitan, ambientales, bióticas y abióticas, ¿sí? Y vemos entonces cómo todo empezó a través de un cuerpo primario donde teníamos las haces vasculares dispersos y después se fueron creciendo, fusionaron y formaron el cuerpo secundario. Y algo que fue tan frágil como una pequeña rama se puede convertir en un enorme tallo de proporciones considerables. Dice la vacuola y el crecimiento celular. Sabemos entonces que la expansión de las células vegetales ocurre en la vacuola, que es el compartimento más grande en una célula madura. Y aquí tenemos la vacuola y sabemos que en la vacuola tenemos obviamente agua, ácidos orgánicos, inorgánicos, minerales, etcétera, etcétera. Y decíamos que entonces la vacuola empieza a hincharse, ¿recuerdan? Y tenemos también una pared celular, entre otras. Y dice, la expansión celular axial inducido por las giberelinas. Ya estamos hablando de una fitohormona, ¿sí? Las giberelinas inducen una expansión celular axial. Y tenemos la célula joven, ¿sí? Con su vacuola adentro. Tenemos la pared celular, ¿sí? Agua contenida dentro de la vacuola, solutos, minerales, azúcares, agua. Esta vacuola empieza a ensancharse, tenemos la vacuola, ¿sí? Y aquí las giberelinas, las hormonas, las giberelinas ablandan la pared celular. Pero vean que la expansión es en este sentido, en sentido axial, ¿sí? En sentido axial. Y sabemos entonces que dentro de la vacuola tenemos agua, solutos, minerales, azúcares, etcétera, etcétera. Y se ejerce esa presión de turgencia. Y con el ablandamiento justamente de la pared celular, esta empieza
a crecer. Tenemos una célula madura, entonces igual con agua, solutos y demás, y la presión de turgencia que está ejerciendo la vacuola. Y la acción de las gibberelinas, que es la de ablandar esta pared celular. Entonces, repito, las gibberelinas, expansión celular en sentido axial, porque tenemos, recuerden la otra expansión, que es radial, ¿sí? Es el proceso exactamente lo mismo, pero aquí las hormonas etileno, es la que ablanda la pared celular, ¿sí? Y el crecimiento va a ser radial. El proceso, repito, es exactamente lo mismo. Lo que cambia es el tipo de hormona y el tipo de expansión. Diferenciación. Dice, desde un punto de vista funcional, la diferenciación es el equivalente a la especialización. Y ya lo habíamos visto, ¿sí? Es nada más como recordatorio. La diferenciación es un proceso que produce órganos, tejidos y tipos celulares especializados en diferentes funciones. Por ejemplo, tejido epidermal, de protección, intercambio de gases. Recordemos que aquí tenemos la epidermis, ¿sí? Podemos tener un tejido vascular, que es el haz vascular, xilema en esta parte y floema, ¿sí? Que es de transporte. O clorénquima, ¿sí? Que es tejido fotosintético en hojas y tallos, que no es otra cosa que células parenquimáticas contenidas que tienen cloroplastos dentro de ellas. Eso se le denomina clorénquima o colénquima también, que son estas células blanquecinas, que son células blancas, ¿sí? Son células vivas, que es tejido de soporte justamente a través de la presión de turgencia que está dando la vacuola dentro de cada una de estas células. O bien parénquima, tejido de almacenamiento, agua, almidón, proteínas, entre otros, ¿sí? El efecto del ambiente y el desarrollo ontogénico en la diferenciación de plastidios. Y aquí vemos otro ejemplo, ¿sí? Un proplasto es un plastidio no diferenciado, ¿sí? ¿Y cuántos tipos de plastidio podemos tener? Podemos tener un leucoplasto, ¿sí? Podemos tener un cloroplasto o podemos tener un cromoplasto. Este proplasto se puede diferenciar en cualquiera de estos tres. Pero del proplasto aquí hablamos de un etioplasto. ¿Qué es un etioplasto? Es un cloroplasto inactivo. Esto es de que son cloroplastos que están en la oscuridad. Y cuando reciben la luz, estos se activan, empiezan a formar los tilacoides y demás, y empieza a funcionar como cloroplasto. Y un cloroplasto, aquí dice, se puede convertir en un cromoplasto también. Y si hablamos del leucoplasto, ¿sí? Que son incolores, va a depender de lo que almacene. Amiloplasto, que almacena almidón, o eloplasto, que almacena aceites, o pretonoplasto, que almacena proteínas, ¿sí? Del amiloplasto, el estatotilo, que bueno, es una derivación justamente del amiloplasto. Y pues un ejemplo de ellos, cuando los frutos están verdes, vaya la redundancia, tenemos una gran cantidad de cloroplastos en los frutos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando estos se empiezan a madurar? Vemos entonces que empieza a haber cambios de color, entonces los cloroplastos sí se convierten a cromoplastos, dando esta coloración. Un ejemplo muy claro de ese cambio de cloroplastos a cromoplastos. O bien, otro ejemplo que hemos vivido siempre y cada año, como en épocas de lluvias, y todo está verde, pero se llega el otoño y empieza a ver todo lo verde, empieza a cambiar de color, empiezan, qué sé yo, de color rojo o de color anaranjado, etcétera, etcétera. Entonces hay un cambio de cloroplastos a
cromoplastos. Y con esto terminamos la sesión del día de hoy. Seguimos en contacto.